Muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentos aquí en la Escuela Normal Superior Plantel Hermosillo de recibir este día a un escritor y editor de gran importancia en el estado de Sonora, el maestro Esteban Domínguez, que viene a platicarnos sobre su proyecto, su gran proyecto editorial, Minilibros de Sonora, y el largo trabajo, la larga carrera como profesor en escuelas de nivel secundaria, como escritor y como editor más tarde. Tenemos este evento de presentación del libro como parte de las actividades de la Feria del Libro de Sonora 2024, organizada por el Instituto Sonorense de Cultura, quien amablemente nos conecta con escritores locales y extranjeros para venir y presentar los libros aquí en la Escuela Normal y contribuir a la formación cultural y a la formación como lectores y como escritores de todo nuestro estudiantado. Así que pues es un placer tenerles aquí presentes en la sala y contar con la presencia de nuestro gran invitado del día de hoy, José Esteban Domínguez Ibarra, quien nació en el estado de Chiapas en 1963, pero que reside en Hermosillo, Sonora, desde 1984. Él es licenciado en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora y fue docente durante muchas décadas en escuelas secundarias hasta su jubilación por allá en el año 2020-2019. Es autor de varios libros, entre ellos el libro de cuentos Detrás de la Barda, publicado por la Secretaría de Educación Pública en el año 2005, y también la novela Ruinas de Pueblo Viejo, que en el año 2002 ganó el concurso de libro sonorense en el género novela, el concurso de literatura más importante de todo el estado de Sonora. También volvió a ganar el mismo concurso de libro sonorense, pero en la categoría de literatura infantil, libros de cuento infantil, en el año 2010, con lo que podríamos considerar ahorita el libro de literatura infantil más leído en Sonora, que es El Viejo del Costal, publicado por el Instituto Sonorense de Cultura. Además de este trabajo como escritor, Esteban también ha sido presidente de Escritores de Sonora AC, una agrupación sin fines de lucro que convoca a escritores de todo el estado. Y es también el director de la editorial Minilibros de Sonora, que se dedica a publicar la obra tanto de autores profesionales como de escritores jóvenes, sobre todo adolescentes de secundaria y de preparatoria. Y finalmente dirige el Club Bonsai Sonora, una actividad ahí de carácter ambientalista y de relajación, de la cual nos estará platicando dentro de unos minutos. Así que bienvenido, Esteban, qué gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué te parece si nos empiezas platicando un poco de este maravilloso proyecto que es Minilibros de Sonora? Aquí tienes tu micrófono. Ok, buenos días o buenas tardes ya. Gracias por esta invitación, la recibo con mucho gusto. Voy a iniciar leyendo un cuento y después vamos a ir platicando. Este cuento se llama El Morgan. Siempre lo leo, ya casi hasta me lo sé de memoria. Dice así: no, pues sí, chale. En la secundaria uno de veras está bien re feo, porque hay unos morros que tienen unas orejotas o están bien dientones. A unos les llaman Dumbos y a otros caballos o Bugs Bunny. Unos tienen unos tienen unos brazotes bien largos y unas piernas pequeñas. Neta, que parecemos caricaturas. Luego, algunos exageran, se pasan, se compran unos pantalones del 38, del 42 que les quedan bien guangos. Claro que lo disimulan fajándose un poco, pero cuando no los ven los perfectos, ahí andan bien cholos tirando barrio. Yo los veo y me da risa. Claro que nunca me atrevería a usarlos porque no me llevo con ellos. También hay unos bien cabezones o muy enanos. Luego, unos están en plena niñez y hay otros que ya fuman y van a los bailes como si nada. Hay unos muy asaditos como yo y otros que para nada se bañan. Se levantan como a las 12 y así se vienen a la escuela sin peinarse, lavarse la buchaca, guácala, ni los sobacos ni nada.
Y les llaman pacusos, pero no les voy a decir lo que significa. Luego, dice que andan acá muy de novios, muy galanes, tirando rostro con las morritas. Luego la raza amarga nunca falta. Hay unos morros que se salen. Tienen una risa de lo más burlesca. A todo el que agarran a carrilla ya no lo sueltan hasta que lo hacen llorar. Las chavas, mi compa, la neta, no hay buenas. Están bien federal de caminos, en serio. Hay unas que hasta te espantas y según ellas andan por la escuela como si fueran Miss México y nadie las pela. Tienen las piernas flacas, chuecas. O están muy... Tienen las piernas flacas, o están muy chuecas. Eso ya lo dije, ¿no? Entonces paso a la siguiente hoja. Y dice... Unas tienen manchas en la cara que se llaman giotes. Unas le dicen que les explotó el calentón. Otras son güeras y pecosas, flacas, gordas en serio, como la Keiko que está conmigo. Unas son bien sangronas y con nadie se llevan. Otras se pelean a golpes con los chamacos. La Tyson le dicen a una. Hay de todo. Enamoradas, juguetonas, listas y tontonas, apretadas como las fresas. Y volviendo a los morros, no faltan los apestosos, los guacarosos, los pedorros. En fin, son una chulada mis compañeros. Pero no quiero hablar de todos mis compañeros porque capaz que se enteran y no me la voy a acabar. Son bien gachos y no solo ellos, también las chavas son pesadas. Del que quiero hablar es del Adrián. Uno de esos morros serios, flaquito, cabeza pequeña, orejas grandes, muy formal. Yo creo que en toda la escuela es el único que trae una mochila con rueditas. Imagínense en la secundaria un morro con una mochila de rueditas. Pues ya sabrán el carrillón que le damos, porque yo también me incluyo. Se la escondemos a cada rato, se la arrebatamos para que nos persiga por todo el salón. Luego nos dice, ya cálmense, los voy a reportar. Uy, qué miedo, es en serio, mira cómo tiemblo. Bueno, se los advierto, ahí está, llorón. Y así lo traemos a broma y broma hasta que revienta y nos reporta. Pero tampoco de él quería hablar, más bien del Morgan. Es que de veras con ese morro sí que se salieron. Y es que desde que lo vieron le buscaron el sobrenombre de Morgan porque tiene un solo ojo, como el pirata Morgan. El otro parece que lo perdió o así nació. También quisieron decirle cíclope, pero no pegó. La carrilla ha estado dura. Hasta las chamacas cerecitas como la Maribel le gritan al maestro, mire maestro, el Morgan me está coqueteando, me está cerrando un ojo. Y todo el mundo tratando de aguantar la risa. Otro le dice, échale un ojito a mi mochila, ¿no? Y él, como si nada, se le resbalaba. Yo creo que hacía mucho que había aprendido a aguantar. Luego él se las devolvía, pero ya hasta hacía caso cuando le decían que el Morgan esté con nosotros en el equipo. El Morgan me pegó, profe, el Morgan está copiando, el Morgan está comiendo en el salón y así por el estilo. Pues con todo y su ojito único, el Morgan un día fue el héroe del salón. Ocurrió cuando la teacher en plena clase se empezó a poner primero roja como una manzana y luego morada como algo morado, vaya, como que le faltaba el aire. Manoteaba como si estuviera en una alberca. Nosotros todo el grupo se quedó como suspendido, congelado en una fotografía para el recuerdo. Ni una hoja, suspiro, nada. Y ahí estuviéramos todavía si no fuera porque la maestra estaba ahí cayendo al piso. Entonces solo se vio que el Morgan saltó como 2 filas hasta llegar junto a la maestra, que en serio ya tenía los ojos en blanco y en el suelo. Pues el Morgan le puso las manos alrededor del cuello y la recostó suavemente. Luego, tapándole la nariz, luego le abrió la boca y tapándole la nariz comenzó a bombearle aire. Para esto ya estábamos todos alrededor. Él nos hacía señas de que despejáramos. Alguien ya había ido por la doctora. El Morgan seguía aferrado y le daba unos apachurrones en el pecho y seguía con la respiración de boca a boca. Entonces la maestra volvió en sí poco a poco y al fin volvió a respirar normal. Luego que se sintió mejor, la sentaron en su silla. La doctora le puso alcohol por todas partes y unos momentos después ya estaba en el hospital. Después de esto, el Morgan nos contó que en las vacaciones había tomado un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja y por eso sabía qué hacer en esos casos. Cuando la maestra volvió el lunes siguiente, mostraba una sonrisa muy bonita. Además traía una caja como de regalo que le entregó al Morgan. Eran unos pantalones nuevos y finos que Morgan lució muy contento en el baile de la primavera, donde se puso de novio con la más bonita del salón, la Iracema. Bueno, de esto quería hablar. ¿Quién soy yo? No se los puedo decir.
Solo les digo que soy uno de sus compañeros que está a medio camino entre el morro de la mochila de rueditas y este Morgan. Hasta la vista y échenle ganas, pero muchas ganas a la school. Gracias. Bien, este cuento, fíjense que fue el último que escribí para el libro Detrás de la Barda. Necesitaba un cuento que abriera el panorama de lo que es la vida cotidiana en la escuela secundaria. Y ese cuento es el que mejor quedó para abrir el panorama ese. Entonces, yo había estado escribiendo algunos cuentos sobre la secundaria. Primero escribí los primeros 10 cuentos que están en este libro, el Soy tu confidente, soy tu secundaria. Y ahí no había escrito todavía al Morgan, sino que ese lo publicamos como en el 97. Yo creo que ustedes no habían nacido todavía, ¿no?, cuando lo publicamos. En el 97, el CENTE y la Unison pusieron la lana y me publicaron los primeros 10 cuentos. Pero no había escrito el Morgan, entonces estaba en la secundaria general número 5. Ahí era maestro de español en el turno vespertino. Tenía 7 grupos, 8 grupos, y ahí empecé a captar que la vida en la comunidad de una secundaria es muy rica, porque uno como maestro puede darse el lujo de observar esa realidad y además de observarla, reelaborarla y escribir historias que a lo mejor los jóvenes no ven, los mismos alumnos no logran captar, pero que uno, como está frente al grupo, o con el grupo, o en el grupo, uno puede darse el lujo de observar esa realidad y llevarla a otros planos. Entonces, un día, les voy a platicar el primer cuento que escribí, se llama La Ceiba. Ese fue el primerito. En La Ceiba, me acuerdo que estaba yo en el tercero J o tercero K, y estaba dando una clase sobre los signos de puntuación, y muy entrado acá, se ponen acá, y les ponía ejemplos. Y entonces, allá atrás, estaba un alumno totalmente distraído. O sea, ese día yo creo que habían unas nubes hermosas que estaban pasando, estamos en el segundo piso, y unas nubes hermosas estaban pasando, y él fugado totalmente, ¿sí? Entonces, ahí se me ocurrió el primer cuento. Dije, mira, este es un personaje bueno para un cuento de un alumno que es muy soñador, ¿no?, que nunca falta en las escuelas, ¿no? Bueno, yo era muy soñador en la secundaria, pero me di cuenta que ahí estaba el soñador. Luego me di cuenta de que en otro grupo estaba el enamoradizo, en el otro estaba la morrita que se cree mucho, y así, ¿no? Fui atando cabos poco a poco, fui descubriendo cómo somos, y también la otra chance que me di, fui viéndome en los jóvenes, cómo era yo cuando era alumno de secundaria, cómo pensaba, cómo sentía, cómo vivía esos momentos, ¿no? Y regresé al pasado. Entonces, cuando vi esa imagen de ese alumno y todo, y que se removió todo esto que les estoy contando, pues llegué a la casa a las 8 o 9 y empecé a escribir el cuento. Escribí como una hoja y media, y al otro día lo llevé al salón y se los leí. No pasó nada, no lo logré. Entonces volví a la casa y volví a hacerlo, y otra vez volví a leerlos, y volví, y nada. No pasaba nada entre el texto y los alumnos y yo. No pasaba esto que pasó ahorita cuando les leí el cuento del Morgan. ¿Sí sintieron cómo nos conectamos? ¿Cómo volvimos al pasado? ¿Cómo vimos a nuestros compañeros de esa época? ¿Cómo nos vimos a nosotros mismos en esos momentos? No pasaba. Y seguí corrigiendo. Todos los días corregía y volvía a leerlos. Hasta que en una de esas lo leí y conectamos, ¿no?
dije, aquí está. Y el siguiente. Luego escribí la Hitler, luego escribí Tu rincón favorito. Son los primeros cuentos. La tarea. Ahorita les voy a leer la tarea. Está un poco subido de tono, pero lo voy a leer. Entonces, cada cuento lo trabajé de ese modo. O sea, lo escribía e iba al aula. Lo bueno de ser escritor dentro de una escuela secundaria es que tienes público cautivo. O sea, no se pueden mover, tienen que escucharte, pues, no tienen que, sí, no les queda otra. Entonces, todos mis grupos estuvieron sufriendo todo lo que estuvo, hasta el proceso que estaba llevando, todos los grupos. Luego, ahí quedaron los primeros 10 cuentos. Me fui a Nogales a trabajar en otra secundaria ya. Escribí un cuento nada más en casi 2 años que estuve allá, un solo cuento. Y me devolví a Hermosillo, a la secundaria técnica 6, la que está cerca del Tufesa. Ahí trabajaba en el turno de la tarde. Y resulta que tenía un grupo de tercero D y ahí llegó el Morgan. El Morgan era real. Tenía un solo ojo. No le hacía nada a la carrilla. Estaba blindado ese morro. Sí, le valía y él era feliz en ese grupo. Ahí también estaba el morro de la mochila de rueditas. Y entonces, cuando estuve en Nogales, había un morro que le gustaba mucho lo de los primeros auxilios. Entonces, ese morro se la llevaba en la Cruz Roja, ¿sí? Ahí tenía libre y se iba a la Cruz Roja, días festivos, vacaciones. Entonces me acordé de cuando hice ese cuento, me acordé de ese morro también. Entonces, cuando quieres escribir un cuento, fíjense que hasta les voy a dar una fórmula para escribir cuentos de secundaria. Por cierto que aquí viene un instructivo para escribir un cuento de secundaria. Al final viene y también viene uno que se llama Lluvia de sobrenombres en la escuela secundaria. O sea que este libro está muy completo en muchas partes, ¿no? De completa. Bueno, total de que para escribir un cuento de secundaria o cualquier cuento, es lo que tienes que hacer es como cuando vas a hacer un licuado, que le vas echando un poquito de leche, un poquito de miel, la granola, la fruta, todo lo vas y luego lo mezclas todo y sale un rico licuado, ¿no? Entonces un cuento es así, vas echándole un poquito de tus recuerdos, un poquito de tus sueños, un poquito de lo que observas en la realidad, un poquito de palabras que escuchaste ahí, frases, le vas echando todo hasta que está listo y ¿no? Sale algo genial. Yo escribo los cuentos de ese modo, pero además mi método funcionó porque lo leía y lo leía y lo leía hasta que quedaba, ¿no? Entonces, ese es el método. Bueno, estando como maestro de secundaria, también se me hace que no fui un buen maestro de secundaria, pero tampoco uno muy malo, ¿no? Lo que pasa es que siempre he sido muy inquieto, siempre me ha gustado hacer más allá de lo que se requiere. O sea, me hubiera aburrido mucho si no hubiera hecho tantas cosas en la escuela. O sea, se me acababa el entusiasmo y me enfadaba, pues, ¿no? Entonces, en un tiempo hice revistas escolares. La revista escolar, fíjense que hicimos como unas 7 revistas escolares. La última que sacaba se llamaba La Mochila, pero La Mochila creció tanto que la distribuía como en 5 o 6 secundarias y en una semana se agotaban 1000 ejemplares, ¿eh? O sea, y sacamos y la siguiente, y, o sea, tenía mucho pegue, la verdad. Sacamos La Mochila, La Tarea, Receso,
un montón de revistas. Y esas revistas me abrieron la puerta para que me llevaran al programa estatal de lectura que existía en ese momento aquí en Sonora. Y estuve trabajando ahí con alumnos, con maestros, dándoles talleres, cursos de lectura y escritura. Hice ese trabajo. Pero también terminó ese programa y también volví al aula, volví a mi base, que era la técnica 6, volví a la 6. Y otra vez me puse inquieto y me puse a hacer, bueno, después de las revistas escolares, hice talleres para niños y jóvenes y para maestros que quisieran aprender cómo se maneja un taller de lectura, de escritura, de encuadernación en las secundarias. Y otra vez me llevaron para la Secretaría de Educación a una sección que se llama Coordinación Académica. Esa es para darles cursos a los maestros que están activos en todo el estado, ¿no? Allá anduvimos, por río y para abajo. Y otra vez me enfadé y otra vez me devolvieron al aula, ¿no? Ya esta última vez que volví, esta editorial que fundé, la fundé precisamente porque vi que en los jóvenes de secundaria hay mucho talento. Uh-huh. Cuando estén en un grupo se van a dar cuenta de que en un grupo hay 2, 3 morros que pintan, dibujan bien fregón. Que hay 2, 3 que escriben poemas. Que hay 1 o 2 que escriben cuentos. Que ahí se van a dar cuenta de que hay mucho talento. Uh-huh. Y se van a dar cuenta también que es lamentable que los maestros les digamos a los alumnos, vamos a escribir un cuento de una experiencia, ¿no? Y todos escriben, el maestro los revisa y después los tira a la basura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así es la mecánica. Entonces yo dije, no, estos no se tienen que tirar a la basura, ¿no? Estos tienen que llegar a otro nivel donde se complete el circuito de la lectura. ¿Mm? Donde haya lectores, donde haya recepción, donde haya una respuesta a lo que he escrito, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer la editorial. Empezamos con 2 libritos que todavía se siguen publicando. Los 100 mejores pretextos para no cumplir con la tarea. Uh-huh. Siempre les digo, es un libro que debe estar en toda mochila escolar. Uh-huh. Todo alumno que está en una escuela debe tener los 100 mejores pretextos para no cumplir con la tarea. Estos fueron los 2 primeros que saqué. Antes de que sigas, a ver, léenos unos 2 ahí. Ok. antes de la sugerencia del maestro, fíjense que cuando lo sacamos todavía las redes sociales todavía no estaban tan activas. Todavía no existía, yo creo que el Facebook todavía no estaba el Metroflog, estaban los blogs, ¿se acuerdan de eso? Estaba empezando. Entonces, por ahí publiqué, mándenme los pretextos que tengan para no cumplir con la tarea. Mandé correos y les pedí amigos. 360 mandaron, 360 pretextos para no cumplir con la tarea. Entonces dije yo, escogí los 100 mejores que están acá. Algunos están muy chistosos porque, por ejemplo, se me infectó la vacuna. Me fueron a sacar la muela. Me limpié con el cuaderno y se me embarró. No escuché cuando dictaron la tarea. No encontré los materiales. Me pusieron a cuidar a mi hermanito. No, y luego hay uno muy loco, me la robó mi abuelito. O me la robó una tortuga y la anduve correteando por toda la colonia. Entonces, está muy chistoso algunos, ¿no? Pero aparte de eso, les puse un comentario, ¿no? O sea, no crea que lo puse así nomás, sino también les metí un comentario a casi todos les puse un comentario así chistosón. Bueno, total de que me mandaron a hacer un trabajo,
se la llevaron los marcianos, etcétera. Bueno, cada año lo tengo que imprimir como unas 4 o 5 veces. Llevamos como más de 5,000 ejemplares vendidos de este pequeño librito, ¿sí? Y sigue, o sea, no pierde vigencia, ¿no? El otro es El Morgan y sus versiones. El Morgan y sus versiones es un cuento, empieza con mi cuento, ¿no? El del Morgan, que ya les acabo de leer, pero en 3 secundarias distintas, una de la Sierra, la mía de aquí de donde yo estaba en la 6, y una de Obregón, le mandamos el cuento y le dijimos, escriban uno parecido, ¿no? Entonces escogimos 3 de cada escuela, ¿no? Y quedaron bien padres, o sea, quedaron todos aquí. Son otras visiones que los alumnos tienen de sus compañeros. Quedó padre. Ese también, cada año tengo que imprimirlo varias veces y armarlo, varias veces. Bueno, entonces la otra es que mis amigos escritores, los escritores de aquí de Sonora, se dieron cuenta de mi estrategia para involucrar alumnos, mi estrategia de lectura y escritura, y empezaron a mandarme sus archivos para que yo les hiciera sus libritos, ¿sí? Empezaron a mandar, empecé a hacerlos, y entonces empezaron a crecer nuestra editorial. Empezamos a sacar cada proyecto, ¿no? Diferente, y así nos fuimos. De tal modo que ahorita llegamos al título 284. Imagínense 284 títulos diferentes. Aquí tendríamos que poner unas 4 o 5 mesas para poner todos los libros de esta colección que hemos logrado, ¿no? Es maravilloso, es grandioso, y aparte, este material, conforme lo fui sacando, por ejemplo, cuando tenía 50, 60 títulos, me los llevaba a la escuela, ¿no? Y los viernes eran de lectura, entonces les ponía así en el escritorio todos los libros ahí, y cada uno agarraba el que quería y pues ponerse a leer. Todos los viernes eran viernes de lectura. Durante 4 o 5 meses, todos los viernes, pura lectura. Yo también llevaba mi libro, a veces llevaba uno de Stephen King, a veces llevaba el libro que estaba leyendo, ese me llevaba y me ponía a leer durante todas las horas. Al siguiente taller, después de la lectura, de los meses de lectura, venía al taller de escritura, y llegaba los viernes y les ponía, a ver, vamos a escribir, les daba la instrucción y todo el mundo a escribir. Pasaban otros meses y venía el taller de encuadernación. Todo lo que escribieron, eso lo teníamos que pasar ahora a un librito, y los hacíamos artesanales, lo cosían, lo pegaban, y cada uno diseñaba su portada, y al final hacíamos la presentación, o sea, una presentación en la biblioteca, todos los libritos, muy padre, pues, no, muy comprometidos los chavos, porque era su propio libro, su propio proyecto. Algunos de esos pasaron a la categoría de mini libros. ¿Por qué? Porque eran muy buenos, ¿no? Le estaba platicando al maestro de un alumno que se llama Víctor Manuel. Escribió un cuento que se llama La araña con tenis, y estaba muy ingenioso porque era una arañita que tenía sus tenis, pero se le iban desgastando, le gastaban, y le sugirieron que cada vez que uno de los tenis ya no funcionara, pues levantara las patitas. Pues llegó el tiempo en que ya no podía porque ya le había levantado todas las patitas y no podía caminar. Ahí se fue a buscar unos tenis. Entonces el alumno Víctor Manuel escribió toda la historia, hizo los dibujos, todo de cada parte de la historia, y también hizo la portada, una portada muy bonita, y le hicimos el libro. No lo tengo aquí porque sí está agotado, pero también, y otros alumnos, también otras escuelas vieron el proyecto y también me hablaron para que les hiciera su libro, y así se ha ido yendo esto, ¿no? Entonces,
Yo les comparto esta experiencia porque siempre me ha gustado compartir esto, pues mientras más gente haya comprometida con la lectura, con la escritura, yo creo que va a ser mejor, nuestra sociedad, nuestra comunidad se va a mejorar, ¿no? Entonces, pues no sé si tienen algunas dudas o si quieren que pasemos a otra lectura. Ustedes digan. Yo digo que leas la tarea porque si dijiste que está subido de tono, sí, evidentemente todo lo queremos escuchar, ¿verdad? O sea, yo no me lo quiero perder, ¿no? Así que léenos la tarea. Bien, nada que lo voy a leer de porque está más cómodo. Va. Les voy a decir nada más los títulos que ven aquí para que vean el micro. Los títulos. En este libro, pues, este del Detrás de la Barda lo hemos hecho 5 veces. Tiene 5 portadas. La primera edición fue una edición muy grande, 40,600 ejemplares. Porque eso lo adquirió la Secretaría de Educación Pública y lo llevaron a 14 estados de la República. O sea, imagínense estos cuentos con un lenguaje sonorense, con unos giros idiomáticos de acá. Está en Oaxaca o en Jalisco. O sea, y siguió funcionando el libro, ¿no? O sea, estuvo suave. Después ya aquí he hecho, pues cada año también lo reedito porque se agota. Ahorita está agotado. Y les quería decir, maestro, si a ustedes les interesa tener el Detrás de la Barda, podríamos hacer una edición especial. Lo sacamos al costo más barato, a 100 pesos el ejemplar. Excelente. Entonces, sería cuestión de que si ustedes quieren este libro, programarse con el director, programarse con los maestros y sacamos un tiraje bajo demanda. Ajá, ¿para qué? Para que a mí me interesa mucho que los maestros y los futuros maestros como ustedes que lo tengan y que vean que sí, que tiene potencial, pues, ¿no? Que les puede servir sobre todo para percibir esa realidad que a veces se nos escapa, para percibir esa belleza que hay en el aula, esa belleza que hay en ser alumno de la secundaria, ¿no? Fíjense que yo disfruté mucho cuando fui alumno de secundaria, yo lo disfruté mucho, lo viví intensamente, y cuando fui maestro también lo disfruté bastante, ¿no? Entonces, ojalá lo podamos hacer. Pues hay que leerlo, ¿verdad? Porque con la probadita del Morgan ya nos pareció interesante, pero si la tarea le viene a añadir algo, pues ya con más ganas aflojamos los 100 pesos cada uno y lo compramos, ¿no? Podríamos hacer un tiraje incluso un poquito más grande también para llevarlo a las escuelas secundarias, ¿no? Todos los estudiantes de la licenciatura en español aquí tienen contacto con un profesor, un tutor en las secundarias de español, que podía incorporarlo a las aulas, y los de inglés y matemáticas tienen también sus tutores en cada una de estas áreas, y creo que sería un añadido muy interesante que los profesores de mate, los profesores de inglés empiecen a leer, y sobre todo los de inglés empiecen a ver la posibilidad de escribir también en inglés, ¿no? Textos. Sí, mi hijo, que es maestro de inglés, me hizo la traducción del Morgan, de algunos cuentos, ya me los tradujo al inglés. Dice que está muy difícil porque no se pueden reproducir ciertos giros, ¿no? que traen ahí, pero ya algunos ya están traducidos también al inglés. Tarea suave que los vieran. Bueno, voy a leer y después, si quieren, charlamos otras cosas. La tarea. Si recuerdo aquel jueves de mediados de mayo, cuando estaba en el primer año de la secundaria, no sé si sonreírme con tristeza o tristemente sonreír. Parece lo mismo, pero en todo caso es un sentimiento confuso.
Y es que todo pudo ser de otra manera, pero fue así. Todas las posibles variantes no son más que juegos de la mente, por eso he de contarlo tal como fue, al menos para mí. El jueves que quiero recordar, a la maestra Pascal, esa que enseñaba mucho, esa que decíamos que enseñaba mucho porque siempre llevaba minifalda, se le ocurrió hacer equipos para las exposiciones de temas. Ella, la Conchis, se quedó sin equipo porque andaba de pleito con las chavas del grupo y nadie la escogió. Cuando yo llegué del auditorio me di cuenta de que mis camaradas ni siquiera se acordaron de mí, así que tampoco tenía equipo. Formen un equipo, nos dijo la profe. Por ahí gritó el Cholé, el nerd y la burra, con lo cual se ganó un coscorrón de la Conchis y un reporte de la maestra. A mí se me hizo bien porque sabía estudiar y también exponer. Lo que me agradaba poco era tener que hacer todo y que la Conchis recibiera una buena calificación, porque esa chava no era buena para el estudio, solo se la llevaba pensando en los bailes y chavos y de estudiar nada. Ella dijo que estaba bueno. Quedamos de vernos durante las tardes, una vez en su casa y otra en la mía, hasta tener listo el trabajo. A nosotros nos tocaba hasta lo último, o sea, el siguiente jueves. La carrilla nunca aminoró, pero así eran los chavos del primero A. El primer día para estudiar no llegó. La estuve esperando hasta las 7. Como a las 8 me habló para decirme que le habían mandado al súper, que nos veríamos al siguiente día en su casa. ¿Segura?, le pregunté. Dijo sí y me colgó. Vivía en Las Granjas, cerca del MUX, un colegio de monjas. Su casa estaba pintada de blanco y vistas azules. No estaba. Su mamá salió a recibirme, me dijo que pasara, que la Conchis no tardaría, que si quería limonada, que hacía mucho calor. La Conchis me dijo que la esperaras. Era una mujer bastante joven, llevaba un vestido amplio y floreado. Los senos eran grandes y subían y bajaban al respirar. Esto lo pienso después de muchos años, es decir, lo reconstruyo como fue. Cuando vino con la bandeja, la jarra y los vasos, me senté en aquel sillón pequeño. Sudaba un poco y tenía las manos apretadas tenía los cuadernos apretados entre las manos. Ella se inclinó para servirme y sus enormes pechos cayeron como un mundo de ilusión. Esa frase siempre la vuelvo a leer. Ella se inclinó para servirme y sus enormes pechos cayeron como un mundo de ilusión. Yo había visto algunos senos de ese tamaño, pero solo en las películas porno, que algunas veces me atrevía a poner con mis cuates, no los de la escuela que eran bastante vulgares, sino con los de la colonia o mis primos. Eran enormes y me llegaba un perfume como de rosas y miel, que me hacía suspirar como ahogándome, y ella muy cerca de mí servía los vasos. Yo sentía un cosquilleo que subía por todo mi cuerpo. Me sudaban las manos y hubiera querido que nunca terminara de servir los vasos y brindarme ese perfume y sentir como los huesos se me llenaban como de ácido. Sentía ganas de reírme y a la vez de salir corriendo y no volver jamás. O ponerme a llorar por nada, por no comprender nada. Ese día dieron las 8 y la Conchis nunca apareció. Platicamos de todo, más bien ella platicaba y yo contestaba. Me costaban las palabras, aunque de por sí soy hablantín. Ahí todo me parecía pesado. Como yo hablaba poco, tuve la oportunidad de estarla observando. Estaba fresca como una lechuga recién lavada o como tomate recién cortado. Esto lo sabía porque los había visto muchas veces. Era guapa y tenía un desenfado. Sentada enseñaba unas piernas bien torneadas y blancas, toda una señora. Al despedirnos me dio la mano. Era suave, delgada, blanca mano. La Conchis ya no llegó. Será mejor que vuelvas mañana, me dijo. Y yo sabía que estaría puntual como si fuera una cita, mi primera cita, aunque tal vez en ese tiempo no pensaba regresar. Al otro día le reclamé a la Conchis y me dijo que se le hizo tarde en la casa de Sandra, donde fue a hacer otra tarea, que iría a mi casa esa tarde. Bueno, le dije, aunque yo deseaba que fuera en su casa. Me sentí bastante desalentado, anduve muy triste y casi no hice ronda con mis camaradas que me parecieron unos buquis, tanto en sus pláticas como en sus acciones. Qué plebes son, me decía. Llegó la tarde y con ella la Conchis. Sacamos algunos resúmenes, pero lo hicimos sin ganas. Ella estaba distraída en jugar con mi perra Jamaica y yo enredado en el día anterior a esa misma hora cuando esperé en vano a la Conchis. Bueno, mañana en mi casa, ¿eh? Si llego tarde, tú empiezas el trabajo, yo llego. Se llamaba Laura.
Yo la recordaba bien con sus minifaldas cuando iba a recoger la boleta de la Conchis. Todo mundo volteaba para verla pasar. Cuando me abrió la puerta al día siguiente, el jueves, habíamos pedido un día más para terminar el trabajo. Estaba en minifalda y tenía una blusa roja y breve, pero ahora con un perfume nuevo que lo mismo me cosquillaba por todo el cuerpo. Otra vez no estaba la Conchis, otra vez trajo la limonada, pero esta vez al agacharse para servir, pude ver sus senos libres bajo la blusa y el mismo vaho brotando desde allá hasta lo más íntimo de mi ser de mis 12 años que se alzaba bajo mis pantalones. Ella muy cerca de mí, la tarde de verano cayendo afuera, la Conchis en el fin del mundo, la tarea por el suelo. Ella eternamente sirviéndome ese vaso de limonada y mostrándome ese mundo maravilloso de 2 senos olorosos que perseguiré por toda mi vida. Sobra decir que nunca terminamos la tarea, que reprobé ante el asombro de todos ese bimestre. Pinche Conchis. Bueno, abrimos entonces el micro para quien quiera hacerle alguna pregunta al maestro Esteban Domínguez. Pueden preguntar de lo que quieran, cómo escribe, cómo la editorial, todos los aspectos. Ay, el video. Bueno, me entró mucha curiosidad del cómo nació la idea de los mini libros. Yo creo que eso. Sí, nació eso porque en ese tiempo, hace como 14, 15 años, pues yo era un maestro muy solicitado en las escuelas. Tenía muchos amigos y me decían, oye, ven a mi salón y léeles cuentos a los alumnos. Entonces siempre iba, pero llevaba este libro grande, llevaba algunos libros que tenía, pero los alumnos se quedaban sin nada. O sea, no podían comprar los libros porque no estaban o porque eran caros. Entonces dije, voy a hacer mis cuentos, los voy a hacer en pequeño para poder estos cuentos, estos libritos los he vendido en 20 pesos durante 14 años. Apenas el año pasado los subimos a 25, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, pues que el alumno se quede con algo, pues, ¿no? Y que sea barato y que no haya un problema como hay actualmente, en que la distancia entre el lector y el autor, entre el libro y el lector es muy larga, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede comprar, ¿no? Entonces, que la brecha esa sea más corta, ¿no? Esa es una idea. Gracias por preguntar eso. A ver, algo más. Me interesa conocer sus ideas, sus comentarios, sus interrogantes. Pues a mí me gustaría saber cuál fue la intención al crear ese tipo de libros. La intención es esa, pues, promover la escritura y la lectura, y abrir las puertas a más escritores, a más lectores, ¿no? Esa es la intención. No hacerme rico, porque si viviera de esto, no tendría este cuerpo así pachoncito que tengo, ¿no? Estarían los huesos, ¿no? Buenos días, quería preguntarle cuando estaba comentando lo del proyecto de sus alumnos, de que los puso a escribir, bueno, primero leyeron y luego escribieron. ¿Cómo mantuvo la motivación en sus alumnos para que sigan escribiendo? ¿Cómo, si veía algún problema de que, es que no sé escribir o algo, cómo hacía que ellos de verdad se enfocaran en eso? Buenísima pregunta. Primero mantuve la atención con los mini libros, ¿no? Para la lectura. Eso los atrapó, eso los atrapa. Si ustedes llegan a su aula con 50 de estos libritos o con 30 según los números y llegan y se los avientan ahí, los atrapan, ¿sí? y los mantienen motivados. Ahora, ¿cómo atraparlos para la escritura? Esa es buena pregunta. No me la habían formulado, pero está suave. Cada viernes me obligaban a crear un ejercicio que los activara, ¿sí? Por ejemplo,
un día llegaba y les decía, a ver, vamos a escribir una página de tu diario. ¿Sí? Solamente vas a escribir algo que te haya ocurrido en tu diario, ¿no? Y sí, se soltaban, ¿no? Al otro viernes no sabían ellos con qué iba a salir, ¿no? Al otro les decía, a ver, vamos a escribir un niño que sale de su casa todos los días y un día al salir se da cuenta de que unos extraterrestres se están robando a toda la gente, se están llevando a toda la gente, ¿no? y con eso, o sea, no era, o sea, tenía que activarlos así, ¿no? Y estar de tal modo que, bueno, entonces estos ejercicios que les ponía a los alumnos, yo tenía un taller con escritores cada viernes también. Después de salir de la clase, me iba los viernes a un café donde se reunían 10, 15 escritores que eran mis alumnos, pero mayores ya, y escribíamos. Entonces, a veces me llevaba de acá para allá y de aquí para allá, ¿no? Y estaba suave, pues porque con una sola idea a veces mataba 2 pájaros de un solo tiro. Pero así, tenía que estar pensando siempre en qué les iba a poner. Y es que fíjense que cuando estás en el aula, tienes que ser muy creativo, pues. Tienes que buscar esa manera de estarlos motivando, ¿no? A ese tipo de escritura le llamé los retos. Uh-huh. Cada era un reto de escritura, ¿sí? Entonces, mientras más los despertaba era mejor, pues, ¿no? O sea, a ver, escribe un cuento sobre el monstruo de la cama, ¿no? El monstruo debajo de la cama. Se sueltan, ¿no? Escribe un sueño, escribe una anécdota, algo que te haya ocurrido chistoso o que le haya ocurrido al amigo de un amigo, ¿no? Entonces se soltaban, ¿no? O sea, era cuestión de estarlos, ¿no? Incluso hice este pequeño libro, se llama Vamos a escribir, contiene como unos 10, 12 ejercicios que disparan la escritura. Y estoy haciendo el 2, ¿no? Este es el 1, 2, voy a hacer varios. Entonces, estos también pueden serles útiles. Entonces, el maestro tiene que ser un agente activo. El maestro tiene que estar buscando continuamente. Le decía, dentro de la editorial, no crean que la editorial es solo mía, sino que tengo colaboradores. Entonces, un colaborador es Conrado Córdoba, es un amigo mío que se jubiló de Cobach, maestro también de literatura, y nos jubilamos casi al mismo tiempo y se integró a la editorial. Le decía que cuando uno es maestro, uno lee para sus alumnos. O sea, vas leyendo, nosotros leemos mucho, los de la carrera de letras, leemos mucho y decimos, esto es para mis alumnos, ¿no? Esto les va a servir, esto puedo usarlo. Entonces, uno tiene que hacerse activo. Tú vas a leer, ponte a leer y lee y siempre piensa en tus alumnos, siempre estás pensando en qué les puede servir, ¿sí? Si tienes alguna idea, anótala. Esta es la idea, la voy a desarrollar con alumnos, la voy a probar. O sea que también eso, tenemos la chance de que nuestros grupos son laboratorios, pues donde podemos ir probando. Yo me descubrí un grupo donde tenía una recepción magnífica. O sea, llegaba y me decían, maestro, ¿qué nos va a contar ahora? ¿No? O cuéntenos un cuento. Y les contaba y empezaba, después ya daba la clase. Entonces, en un momento dije, con este grupo voy a practicar para hacerme cuentacuentos, ¿sí? Para contar cuentos o explotar la oralidad. Y hice muchas prácticas con ellos. O sea, hay grupos que te permiten explorar, hay grupos que te permiten crecer, mejorar. Entonces, hay que hacerse activos, ¿no? Ser activos en un salón. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, pues gracias por esa pregunta. Todo bueno. A ver, otra. Allá atrás. Yo tengo una pregunta. Bueno, son dos. Es acerca sobre el último cuento que nos compartió. ¿Cuál es su intención
¿Y cómo le llegó la inspiración para construir ese cuento? Ah, está muy interesante. No me lo habían preguntado. También andaba buscando un cuento también que hablara de ese despertar a la sexualidad, ¿no? Que tenemos a veces entre los 12 y los 15 años ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Hay unos morros más rápido, ¿no? Pero normalmente pues ocurre el despertar ese. Y entonces por ahí empecé a pensar y fueron cayendo todas las ideas, ¿no? Pero sí ocurre eso, pues, ¿no? Entonces, por eso lo pensé ahí. Fíjense, cuando yo estaba entrando a la secundaria, estaba cumpliendo 15 años. O sea, no entré como entran regularmente los alumnos, ¿no? De a los 12, sino a los 15 apenas estaba yo entrando a la secundaria, a primer año. Entonces, cuando terminé, ya tenía 18, cuando terminé la secundaria. Y entonces, eso también me permitió como observar a mis compañeros, pues, ¿no? Que estaban más atrasados que mi desarrollo emocional, ¿no? Mi desarrollo mental, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando escribes un cuento, como que va jalando de muchas partes hasta que va cayendo, ¿sí? ¿Sí? Es como si alguien ha escrito un cuento, si alguien ha escrito una historia, se va a dar cuenta de que llega el momento en que tienes que dejar que fluya, ¿sí? Que todo lo que te vaya llegando lo vayas metiendo, o sea, ni te pongas a pensar en que está mal escrito o de que está no, tú escríbelo y después vamos a ver. Entonces te dejas llevar, ¿no? Así pues se llama inspiración, se llama es la talacha o no sé, pero así va cayendo todo, se va juntando todo, ¿no? Otra. Ya me gustaron, ¿no? A ver, allá atrás. Ya terminamos con las preguntas. Espero que visiten la Feria del Libro. Ahí tenemos un stand que se llama Mini Libros de Sonora. Tenemos ahí la gran cantidad de mini libros, ¿sí? Todos los tenemos otros libros más grandes, hay algunos míos ahí también. Y ahí andan los escritores, los pueden contactar, conocer, entrevistar. Hay mucha gente muy interesante ahí en la feria. A ver, ¿alguien más? Bueno, había una pregunta por ahí. ¿Alguien más? Bueno, no sé cuántos vayan a venir, pero esta pregunta se la voy a hacer a los que vengan porque quiero saber qué estrategias usa cada escritor, porque a lo mejor usted usa una y a lo mejor otro usa alguna otra. Quisiera saber cómo qué estrategias implementa usted, como ya sea para escribir o para agarrar inspiración. Uh-huh. Bueno, unos dicen que la inspiración no existe, ¿no? Sino que es el trabajo que tienes que hacer. Lo más importante es tener disciplina. Uh-huh. O sea, si hacerte de un horario, pues voy a estar sentado ante mi computadora para escribir diariamente de 7 a 8. Uh-huh. De 7 a 8 ahí voy a estar. Entonces, si llega la inspiración, ahí me va a encontrar trabajando, me va a encontrar dispuesto a escribir, ¿no? Entonces, es importante eso, pues, como mentalizarte en un horario, ¿no? Fíjense que hay un escritor muy interesante, se llama Mario Vargas Llosa, es un escritor peruano, y Mario Vargas Llosa estuvo compitiendo para la presidencia de Perú y llevó una campaña de 2 años. En esa campaña de 2 años escribió una novela. Fíjense cómo es posible que pudo haberlo logrado, y dice él que porque tenía disciplina. Entonces cuenta que de 8 a 10 de la mañana se encerraba en su biblioteca y nadie lo podía interrumpir. Así fuera el presidente de nadie.
¿no? 2 horas ya escribía. Y así terminó una novela. ¿Cómo escribir una novela en plena campaña política? Está canijo. Pero hay que tener disciplina. Entonces, si uno tiene el interés de escribir, háganlo. Yo escribí, fíjense que no les voy a decir que es muy pesado, pero trabajar con alumnos de la secundaria es pesadísimo, ¿sí? 8 grupos diarios, ¿sí? Un horario de 1:30 a 7:30, diario. Y aún así escribí, porque llegaba a la casa, ¿sí? Me cambiaba, cenaba y me ponía a escribir, ¿sí? De 8 a 10 a 12 de la noche. ¿No? Allá tenemos una pregunta. Maestro, ¿cuál es su nombre en redes sociales? Bueno, tenemos mini libros de Sonora, así se pueden agregar. Agréguense a la página, ahí está suave porque ahí tenemos siempre estamos subiendo actividades o los libros que vamos sacando. Ahí tenemos mini libros de Sonora en Facebook. Sí. Buena pregunta también, gracias. Te digo, si nos visitan en la feria, ahí vamos a andar. Se termina hasta el domingo, así que tienen chance de ir. Hay mucha comedera por ahí, hay mucha fiesta, muchas presentaciones de libros, autores de otras partes. Ahí van a ver, hay de todo ahí, está padre. Y es de 9 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Muy bien, pues si no hay más preguntas, aquí estaríamos terminando con esta presentación del maestro Esteban Domínguez. Pedimos un aplauso para el maestro Esteban. Gracias por venir a platicar con nosotros, presentarnos su producción editorial. Queda la invitación para que los estudiantes, los compañeros y compañeras se acerquen a Mini Libros de Sonora, exploren la colección y en algún momento puedan sumarse a este proyecto, ¿verdad? Ya van muchas ediciones de libros, de mini libros, que surgen de talleres de escritura en las escuelas secundarias por iniciativa de maestras y maestros que dirigen los talleres. Entonces es una posibilidad muy interesante de publicar. Y bueno, queremos como parte del agradecimiento al maestro Esteban Domínguez hacer la entrega de esta constancia por la presentación de la editorial Mini Libros de Sonora. La Escuela Normal Superior le otorga al maestro Esteban Domínguez este presente. Vamos, si alguien puede tomar la fotografía. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todas y a todos ustedes. Vamos a tener el día de mañana otra presentación más, un libro sobre el derrame minero, hay el derrame tóxico ocasionado por la minera de Cananea en todo el río Sonora. Viene un investigador del Colegio de Sonora para platicarnos. Muy importante, mañana a las 9 de la mañana va a ser esa presentación, también ya está acordado con sus maestros. Y bueno, y la invitación para seguir leyendo, explorar la literatura, explorar otros libros, aprender de diferentes temas queda. Y gracias a nombre de la Escuela Normal Superior, Plantel Hermosillo, y con esto terminamos.